siga aburrido. Muy bien, qué bueno que nos siga acompañando. ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo le va? ¿Mandé? ¿Cómo le va? Digo, aquí estamos. Un momento, por favor. Un momento. Sáquenlo. Ay, chico, tengo mi ¿Qué micrófono onda, prendido. Antonio? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí, triunfando, como siempre. Vamos a ver la clase. A ver, ya escucho bien, ya escucho bien. Adelante, Elisa, ¿puedes comenzar, por favor? Ok, voy. Bueno, pues yo les voy a presentar sangrado uterino anormal. Me basé principalmente en este artículo de la International Journal of Gynecology and Obstetrics, llamado Sistema de Clasificación FIGO-PANCOIN para causas de sangrado uterino anormal en mujeres no grávidas de edad reproductiva. Como definición, tenemos que el sangrado uterino anormal se refiere a la alteración en el ciclo menstrual normal, que puede que se deba a cambios en la regularidad, la frecuencia del ciclo, la duración del flujo o el volumen de sangrado menstrual. Otra definición que también encontré nos dice que consiste en la variación del ciclo menstrual normal, incluye cambios en la regularidad, frecuencia del ciclo y duración del flujo o la cantidad de sangrado menstrual. Como ven, básicamente se refieren a lo mismo, nos dicen lo mismo, y hay que tener en cuenta tres conceptos muy importantes, que es regularidad, frecuencia y duración. Bueno, también nos mencionan otro término importante, que es el de sangrado menstrual abundante, que no es lo mismo al SUA, el cual se define como la pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la actividad física normal, emocional o social, empeorando la calidad de vida de la mujer. En cuanto a epidemiología, el SUA va a afectar del 10 al 30% de las mujeres en edad reproductiva, pero incluso puede afectar hasta el 50% de las pacientes perimenopáusicas. Los factores que influyen son la edad y el estado reproductivo. Por ejemplo, es poco común en niñas prepúberes y en mujeres menopáusicas, pero el SUA aumenta en adolescentes, en pacientes perimenopáusicas y en mujeres en edad reproductiva. Para hablar de sangrado uterino normal debemos de saber qué es lo normal. Entonces tenemos que la duración normal va de 3 a 8 días. Debe de ser una cantidad de 580 mililitros al día. Es importante que esta no sobrepase los 80 mililitros. La frecuencia normal va de 24 a 38 días. Ahora, según estas características, se define a sangrado uterino anormal a todo lo que se encuentra por fuera de estos límites que acabo de mencionar. Y bueno, para esto nos basamos principalmente en la clasificación PALCOIN de la FIGO, la cual establece pautas para una nomenclatura unificada. Y esto se debe a que se utilizaban distintos términos como menorragia, metrorragia, oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea, hemorragia uterina disfuncional, los cuales se utilizaban ampliamente, pero creaban confusión en la interpretación de los distintos personal de salud. Dentro de esta terminología nueva se desarrolla un sistema mnemotécnico etiológico, PANCOIN, y esta clasificación igualmente nos da recomendaciones de esquemas diagnósticos para cada patología. Y bueno, dentro de las pautas terminológicas recomendadas se encuentra la siguiente. El primero nos define la FIGO en su nueva actualización, el término de hemorragia uterina normal UA o Abnormal Uterine Bleeding, AUB en sus siglas en inglés. Este término va a incluir las alteraciones que ya había mencionado, volumen, duración y ciclicidad de la menstruación. El término de hemorragia uterina disfuncional va a desaparecer y se va a incluir dentro del SUA. Como parte de este, pero siendo un subgrupo específico, se van a definir otras dos terminologías, el cual es el de hemorragia menstrual abundante, que les mencioné anteriormente, y va a desaparecer el término de menorragia. El otro concepto es el de sangrado intermenstrual y
va a desaparecer el término de metrorragia y manchado premenstrual. También define otras dos situaciones, el de hemorragia uterina normal crónica, donde nos dice que la normalidad se va a presentar en la mayoría de los últimos 3 meses. Es decir, las menstruaciones de los últimos 3 meses deben de ser aumentadas, ya sea en 2 meses, o incluso en los 3 meses. Y el otro es el de hemorragia uterina normal aguda, el cual es un episodio que ahorita manejo por urgencias para evitar la pérdida excesiva de sangre, y este mismo término puede encontrarse o presentarse en el contexto de una hemorragia crónica. Ahora, de acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, la SUA en mujeres no gestantes en edad reproductiva pueden dividirse en 9 categorías básicas que se ordenan de acuerdo al acrónimo PAN-COIN, y estas van a estar enfocadas en la causa del sangrado uterino anormal, lo que va a permitir agruparla de una manera más ordenada. Ahora, los componentes del grupo PAN corresponden a causas estructurales, mensurables, visualmente por técnicas de imagen o por histopatología. Estos van a ser P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomioma y M de malignidad o hiperplasia. El grupo COIN está relacionado con causas no estructurales que no se definen por imagenología o histopatología, y van a entrar C de coagulopatía, O de ovulación o disfunción ovulatoria, E de endometrio o endometrial, I de iatrogenic y N de no clasificados. Este sistema se elaboró considerando que cada paciente puede tener una o varias afecciones que pueden provocar o contribuir con la hemorragia, y que algunas de ellas, como la adenomiosis o los leiomiomas, pueden ser asintomáticos y no influir en los síntomas. Y bueno, entrando como tal a la Oye, categoría una de pregunta. los... Ahora que hablaste Sí. de los términos y que hablas de que algunos de los términos desaparecieron, como el de menorragia y el de metrorragia, con respecto a otros términos como polimenorrea, proyomenorrea, ¿esos términos siguen existiendo? ¿Se siguen utilizando? ¿O no dice, A o lo que dice yo algo en esas entendí, guías? bueno, no, solo menciona que esos son sustituidos, bueno, los que acabo de mencionar son reemplazados, pero no menciona como tal si los demás también iban a desaparecer. Ah, no lo... Solo hace como énfasis en el hemorragia el de menorragia por hemorragia menstrual abundante, y el de sangrado intermenstrual por metrorragia y manchado premenstrual, pero de los demás, como el de polimenorrea o liumenorrea, no lo mencionaba. Ok. Lo investigo. Y bueno, iniciando con la P de pólipos, estos son proliferaciones focales del endometrio constituidos por cantidades variables de glándula, estroma y vasos sanguíneos. Estos pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser únicos o múltiples, sesiles o pediculados. Epidemiológicamente, la prevalencia va de 10 al 15%, el hallazgo principalmente es incidental. En pacientes infértiles se presenta del 6 al 11%, y en pacientes posmenopáusicas puede llegar a aumentar a un 20-30%. Y esto depende básicamente del método diagnóstico y del tipo de población estudiada. La mayor parte de estos pólipos van a ser con características benignas, pero del 0.5 al 4% pueden llegar a malignizarse, y las personas que presentan mayor riesgo van a ser aquellas mujeres posmenopáusicas que presenten sangrado. Y bueno, según la FIGO, en la nueva actualización, simplemente los va a categorizar como presentes o ausentes, y los va a definir por la presencia
de uno o la combinación tanto en el ultrasonido o por imagen histeroscópica con o sin histopatología. Es decir, ya sea que aparezca en el ultrasonido o en la histeroscopía, van a ser pólipos, según la FIGO. Y bueno, el tratamiento de estos pues es la resección histeroscópica, y en los casos en que se presente de forma sintomática y no haya factores de riesgo, es decir, que su diagnóstico haya sido de forma incidental, el manejo se puede llevar de forma conservador con observación, ya que hasta el 27% de ellos pueden presentar regresión. Ya. El segundo término o la segunda categoría es la A, de adenomiosis. Estas van a ser un conjunto de lesiones que afectan la interfase endometrio-miometrio, o que también a esta interfase se le denomina junctional zone, y van a ir desde un ligero engrosamiento de la misma hasta el compromiso difuso de todo el espesor del miometrio. Estos van a tener una prevalencia del 5 al 70%, y esta va a variar porque es operador dependiente, dependiendo de quién realice el ultrasonido para realizar el diagnóstico. Se menciona que el diagnóstico es incidental y se realiza principalmente ya una vez que se tengan las piezas obtenidas por histerectomía, pero se recomienda que el proceso diagnóstico se base en el ultrasonido con la confirmación de resonancia magnética en caso de que se tengan los medios para poder realizarse. Y bueno, la FIGO lo que nos dice aquí es que la va a clasificar de la misma forma que los pólipos, como presentes o ausentes, y estos pueden ser definidos tanto por ecografía o por resonancia magnética. Ahora, la categoría L es de leiomiomas. Estos son tumores fibromusculares benignos del miometrio. Son los tumores mesenquimáticos más frecuentes del útero y son resultado de una mutación somática de una célula de músculo liso y la posterior expansión clonal de estas células. La prevalencia va del 70% en personas caucásicas de 40 a 50 años y en 80% en mujeres con ascendencia africana. Y bueno, se desarrolló un subsistema de clasificación aplicable a los leiomiomas, en el cual no solo se contempla el número, sino que se contempla la relación submucosa con la pared miometrial y la serosa uterina. Esto se desprende del planteamiento inicial de Quam-Stecker, que fue aprobado por la European Society for Human Reproduction and Embryology, y lo clasifica en 3 niveles. El primero nos dice que lo va a definir como la presencia sonográfica de uno o más iomas. El segundo nivel o secundario nos dice que estos deben de ser distinguibles mediante la clínica por el médico. Y aquí van a entrar los miomas submucosos. Y los miomas terciarios o el tercer paso lo vas a clasificar en 8 subgrupos, y estos van a estar en relación con la pared, con la subserosa, bueno, que sean de tipo intramural, subseroso y transmural. Y entonces aquí tenemos una tablita donde nos agrupa los 8 subgrupos de los miomas submucosos o del tercer nivel, donde nos dice que el nivel 0 es un pedunculado intracavitario, el primer nivel es un submucoso con menos de 50% de la afectación a nivel intramural, el segundo igual es submucoso con más del 50% de afectación a nivel intramural. Ahora, dentro de esta clasificación hay otra subclasificación que lleva la letra O de otro. Estos
va de 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 3 va a estar en contacto con el endometrio y va a tener una zona de extensión de 100% a nivel intramural. El 4 va a ser completamente intramural. El 5 es subseroso, pero más del 50% se encuentra a nivel intramural. El 6 es subseroso, pero afecta menos del 50% a nivel intramural. El 7 es subseroso pediculado. Y el 8 es cualquier tipo de leiomoma que se encuentre en otro lugar, ya que sea, bueno, puede ser a nivel cervical, o incluso se le denomina también como leiomioma parasitario. Ahora, dentro de este subgrupo, también menciona a otros que se denominan como leiomiomas híbridos, los cuales afectan el endometrio y la serosa. Estos enlistan dos números separados por un guión. Bueno, esto básicamente es más como con fines diagnósticos por ultrasonido. Es como lo deben de poner en el diagnóstico. Bueno, pasando a la categoría M, que es de enfermedades malignas y premalignas o de malignidad. Oye, Nos ¿y ahí dice que no las nos hiperplasias da el tratamiento? más adelante voy a dar el de todos. Ah, ok, incluyendo la leiomioma. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Leiomioma el tratamiento que vas a dar? Es que adelante, como bueno, en todas las guías que encontré no menciona como tal tratamiento específico para uno. Entonces, el tratamiento consiste en identificar la causa. Entonces, aquí adelante les menciono los tipos de tratamiento. Ah, bueno, no, ya está bien, entonces ya regreso. Perdón. Bueno, la categoría M de malignidad o enfermedades malignas nos dice que las hiperplasias de endometrio con osinatipias y los tumores malignos epiteliales o mesenquimáticos del cuerpo o cuello uterino son causas infrecuentes de sangrado uterino anormal, pero si llegaran a aparecer, la hiperplasia y la malignidad son más frecuentes. Esto pues está en determinación de acuerdo a los factores de riesgo, los cuales aumentan con la obesidad y la anovulación crónica. En la categoría C de coagulopatía o trastornos sistémicos de la hemostasia, nos dice que el término de coagulopatía se utiliza para englobar el espectro de trastornos sistémicos de la hemostasia que pueden causar sangrado uterino normal. Aproximadamente el 13% de las mujeres con sangrado uterino anormal van a presentar este tipo de alteraciones, y la enfermedad que está mayor relacionada con coagulopatía es la enfermedad de von Willebrand. Dentro de la FIO en esta actualización nos menciona, bueno, nos pone un cuadrito que son los criterios para realizar tamizaje en busca de coagulopatías. Dentro de estos criterios, el primero es que exista un sangrado menstrual abundante desde la primera menstruación o menarquia y que además presente uno de los siguientes criterios, que es hemorragia posparto, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado con un procedimiento dental. Y el tercer criterio es que presente dos o más de los siguientes síntomas, que puede ser equimosis una o dos veces al mes, epistasis una o dos veces al mes, sangrado frecuente de encías, antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Bueno, esto es para el tamizaje. Y en la categoría O entran los trastornos ovulatorios.
Estos se puede ver a una disfunción ovulatoria que contribuye a la génesis del sangrado uterino normal, y estas manifestaciones se relacionan con la ausencia de producción cíclica y predecible de progesterona, pero en los años reproductivos tardíos, es decir, en mujeres de edad un poco más avanzada, pueden ser consecuencia de eventos fuera de la fase lútea, es decir, no precisamente tienen que estar relacionados con la progesterona. Asimismo, estos trastornos ovulatorios pueden estar asociados a distintas endocrinopatías como síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, obesidad, anorexia, pérdida de peso y ejercicio extremo. Dentro de la categoría E vamos a encontrar las causas endometriales. Estas se van a definir como aquel sangrado uterino anormal que ocurre en un ciclo ovulatorio normal sin ninguna otra causa de sangrado detectable. Y estas se creen que son la primera causa, o que más bien que la causa primaria es el endometrio. Hay distintos como teorías sobre la fisiopatología de las causas endometriales en el sangrado uterino normal, y nos dice que una es la deficiente producción local de vasoconstrictores, como la endotelina 1 y la prostaglandina 2. También está asociado, o se dice que puede deberse a una lisis acelerada del coágulo por más de los niveles del activador de plasminógeno, o que puede deberse a un aumento de vasodilatadores como la prostaglandina E2 y la prostaciclina 12. Eso en cuanto a las causas endometriales. La categoría I corresponde a iatrogenia. Y bueno, para esto van a existir diversos mecanismos por los cuales las intervenciones médicas o los dispositivos pueden causar o contribuir al sangrado uterino normal. Dentro de esta categoría se agrupan aquellos dispositivos. Bueno, los dispositivos que afectan directamente al endometrio, como los DIUs, ya sea de cobre, o los que liberan levonorgestrel, van a estar en este apartado. Medicamentos que afecten directamente al endometrio, como lo son las progesteronas bioral, sistémicas o locales. Medicamentos que afecten la ovulación, como los anticonceptivos y otras combinaciones de estrógeno y progesterona, las progesteronas solas o agonistas o antagonistas de GnRH. Asimismo, también están implicados aquí medicamentos que afecten la coagulación de la sangre, como los anticoagulantes orales o la heparina. Los últimos, estaban anteriormente catalogados dentro de la coagulación, pero en esta nueva actualización ya los mencionan aquí, dentro de la categoría de iatrogenia. Y bueno, los otros o no clasificados se van a agrupar aquí aquellas condiciones o anormalidades raras, o que su rol en la patogénesis del sangrado uterino anormal no está del todo definido. Ejemplos de estos casos son malformaciones arteriovenosas y la hipertrofia endometrial. En cuanto al diagnóstico, la FIGO nos menciona 2 algoritmos para que hagamos un poco más fácil la identificación de la causa. Y bueno, lo primero es determinar si el sangrado uterino normal es crónico. Si no es crónico, no se puede definir como un sangrado uterino anormal. Ahora, si sí es crónico, vamos a empezar a investigar cuál puede ser la causa. Lo primero que vamos a hacer es hacer una historia estructurada, obteniendo datos sobre la función ovulatoria para valorar posible fertilidad en un futuro. Asimismo, vamos a determinar trastornos médicos relacionados, como hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, no sé.
que esté en tratamiento con medicamentos, ya sea algunos de los que le mencioné anteriormente, y los factores en el estilo de vida, ya que la obesidad y la pérdida de peso repentina pueden causar anovulación también. Y se va a realizar tamizaje para coagulopatías hereditarias. Lo segundo que vamos a hacer son las investigaciones sucedáneas, es decir, vamos a pedirle una BH completa, vamos a evaluar si existe una endocrinopatía y vamos a realizar pruebas para coagulopatías hereditarias en caso de que ésta estuviera indicada. Y por último vamos a hacer la exploración física. En esta exploración física vamos a llevar a cabo una evaluación uterina. En esta evaluación uterina nos debemos de preguntar si hay riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia. Si no hay, entonces podemos pensar que se esté tratando de una categoría E o de una categoría O. Pero si sí hay riesgo de hiperplasia o neoplasia, entonces vamos a realizar una biopsia de endometrial en el consultorio. Si la muestra es adecuada, pues obviamente se va a mandar a analizar, y si presenta hiperplasia típica o datos de CEA, va a entrar dentro del manejo de la categoría M de malignidad. Si no presenta atipias ni cáncer, puede entrar nuevamente en la categoría E u O. Ahora, durante la evaluación uterina, si hay riesgo aumentado de anormalidad estructural, se va a realizar un ultrasonido transvaginal. Si en este ultrasonido observamos una cavidad normal, podemos pensar que se trata de una categoría E o de una categoría O. Pero si no encontramos una cavidad normal, el siguiente paso a realizar es una histeroscopía con o sin biopsia. O en su caso, sonografía con solución inyectada, no, sonografía salina inyectada. Ajá. Si logramos conseguir o demostrar la lesión, se va a categorizar dentro de la categoría L, subcategoría submucosa, o dentro de la categoría P o la categoría A, dependiendo de lo que hayamos encontrado. Si no se puede evaluar, entonces podemos considerar el uso de una resonancia magnética para establecer el diagnóstico. Pero si durante la histeroscopía no logramos observar la lesión que esperábamos encontrar, entonces podemos pensar que se trate de la categoría E o de la categoría O. Este esquemita me gustó porque es más fácil como guiar pues su diagnóstico, sin hacerle tantas pruebas de primera instancia. Sí, realmente ahí prácticamente lo que más o menos te guía es el ultrasonido, es como que el estudio que te va a ayudar a saber si es estructural o no. Y si es estructural, pues ya sea que sea cáncer, hiperplasia o del lado derecho que venía, lo de L, E y A, ¿no? Uh-huh. Del lado izquierdo es hiperplasia y cáncer, y del lado derecho los resultados de una evaluación imagenológica serían L, P o A. Y si no es ni cáncer, ni hiperplasia, ni leiomioma, ni pólipo, ni adenomiosis, prácticamente lo que te queda o lo más probable es que sea E u O, que son hormonales, ¿no? Endocrinopatías o anormalidades del ciclo ovárico. Lo que no vendría dentro de todo este algoritmo sería, por ejemplo, las coagulopatías, que esa en teoría pues te debe pero es que se elimina en el primero, se da cuenta. Exacto.
¿Y qué más En nos el falta? primero Pues ahí que les está todo, ¿no? enseñé viene el tamizaje para las coagulopatías. Sí. Entonces, pues ya está todo, ¿no? Ya abarcas todo con esta evaluación. Muy bien. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal va a ser controlar las hemorragias, revertir la anemia en caso de que ésta existiera y obviamente mejorar la calidad de vida de las mujeres que presentan alguna de estas patologías. Sin embargo, antes de iniciar con el tratamiento, se debe descartar que exista un embarazo o una patología maligna o premaligna. Es por eso que a todas las mujeres, bueno, según la FIGO, a todas las mujeres mayores de 45 años les vamos a pedir una biopsia de endometrio. Pero aquellas mujeres que sean menores de 45 años, pero que presenten factores de riesgo como obesidad, anovulación crónica, uso de tamoxifeno o antecedentes heredofamiliares, también le vamos a pedir una biopsia. Y bueno, el tratamiento va a ser individual, obviamente, para cada tipo de persona y va a depender de la causa, por lo cual lo principal es identificar la causa. Esta tablita la saqué de la guía de práctica clínica, donde nos menciona las indicaciones de los distintos medicamentos que se utilizan para el tratamiento del SUA, donde nos dice que está indicado el DIU con levonorgestrel en personas que aún deseen embarazarse, que tengan cavidad uterina normal, que no estén embarazadas, que no haya infecciones, que no tengan antecedentes de EPI, que no presenten ningún tipo de neoplasia y sin enfermedad arterial severa previa activa. El otro que también se utiliza para el tratamiento pueden ser los AINES. Estos van a estar indicados en personas que no requieran embarazarse, donde estén contraindicados los anticonceptivos hormonales y que no presenten gastritis severa o úlceras. ¿Y por qué están indicados los AINES o cuál es su función? En cuanto al sangrado uterino anormal, los AINES ejercen su acción en el endometrio por la inhibición de la ciclooxigenasa y esta altera el equilibrio local tanto de tromboxanos y prostaciclinas. Y esto nos va a dar como resultado una reducción de hasta en un 40% de la cantidad de sangrado. Es así como funcionan para el sangrado uterino anormal. El ácido trexenámico está indicado en personas que tampoco quieran embarazarse y que estén contraindicados los anticonceptivos hormonales. La acción de este medicamento es que se considera un agente antifibronilítico cuya acción inhibe la degradación de la fibrina y los coágulos. Los anticonceptivos orales van a estar indicados en pacientes en edad reproductiva que requieran anticoncepción, que no fumen y con bajo riesgo cardiovascular. El efecto que ejercen los anticonceptivos orales es que producen una disminución en el sangrado uterino normal, disminuyendo la secreción de hormona folículo estimulante, y esto nos va a producir algo que se denomina down regulation de los receptores de estrógeno. Entonces, esta disminución de los receptores de estrógeno van a producir una atrofia glandular endometrial debido a la exposición prolongada de progesterona. También están indicados los progestágenos, pueden utilizar estos en casos o en pacientes con anovulación crónica, en casos donde esté contraindicados los anticonceptivos orales y que presenten alto riesgo de tromboembolismo. La función de la progesterona es que estabiliza el endometrio, inhibiendo la angiogénesis y estimula la conversión de estradiol a estrona. Esto nos va a interrumpir la producción de receptores estrogénicos y el resultado que vamos a tener es que el endometrio se va a atrofiar y por consiguiente va a disminuir la cantidad de sangrado. Y por último tenemos a los análogos de GnRH. Estos están indicados en casos de falla de otros tratamientos farmacológicos o como tratamiento previo
a una ablación endometrial y no puede usarse por más de 6 meses. Lo que hacen los análogos de GnRH es que producen inhibición de la secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante, generando un hipogonadismo químico, lo que va a producir que se atrofie el endometrio. Entonces, al atrofiarse el endometrio va a disminuir el sangrado. Y bueno, esta otra tablita ya como tal tiene los medicamentos con las dosis recomendadas y el tiempo de uso. El que más utilizan es el acetato de medroxiprogesterona. Aquí la guía de práctica clínica nos menciona dosis de 150 miligramos o una ámpula intramuscular cada 12 semanas durante 6 a 12 meses. Pero según la FIGO encontré otra dosis que nos dice que se puede utilizar 20 miligramos cada 8 horas por una semana y luego 20 miligramos al día durante 3 semanas. ¿Eso dónde lo encontraste, esa última? ¿El cuadrito este chiquito? Sí, es que esta es vía oral y el otro era intramuscular, ¿no? El primero que mencioné, el del cuadrito, es la guía de práctica clínica, de aquí. Uh-huh. Y el segundo es de la FIGO. Ah, ya, ok. Fíjate que aquí en México no tenemos acetato de medroxiprogesterona vía oral. Entonces, esa no es opción. Se utiliza la intramuscular, exacto. Y bueno, aquí les pongo otro cuadrito, ya como tal, como les mencionaba, el tratamiento va enfocado a la causa, por lo cual, una vez encontrada la causa, se va a empezar a iniciar el tratamiento. Entonces, en el caso de los pólipos, el tratamiento de elección es la polipectomía o la resección del pólipo, ya sea mediante histeroscopía o un legrado. En la adenomiosis, está indicado el manejo médico, ya sea que se utilicen anticonceptivos o DIUs a base de progesterona, o el manejo quirúrgico mediante histerectomía. Repito, esto va a depender de la causa y nuevamente recalco que cada paciente se debe de tratar de forma individual. En cuanto a los leiomiomas, podríamos iniciar con manejo médico, ya sea con pastillas anticonceptivas o análogos de GnRH, y si no funciona, pues proseguir a manejo quirúrgico mediante una miomectomía o histerectomía. Y en casos de malignidad e hiperplasia, pues obviamente el manejo es quirúrgico o se puede utilizar quimio o radioterapia dependiendo de pues qué encontremos. Esto ya lo dije. En coagulopatías, pues el tratamiento consiste en tratar la coagulopatía de base. Para eso, pues obviamente tenemos que identificar cuál es la coagulopatía de la que estamos hablando. Disfunciones ováricas. Debemos de revisar los medicamentos que recibe la paciente, ya sea que esté en tratamiento con esteroides o inhibidores de prolactina. Si la causa es por alguna endocrinopatía, pues obviamente vamos a tratar, en este caso, si es un síndrome de ovario poliquístico, vamos a tratar el síndrome de ovario poliquístico. Si es hiper o hipotiroidea, entonces vamos a corregir estos estados, el estrés, la obesidad, la anorexia. Si está en tratamiento del cuerpo lúteo insuficiente, el tratamiento de los eventos fuera de la fase lútea. Ahora, en cuestiones endometriales, pues igual se pueden utilizar anticonceptivos orales o medicamentos a base de progesterona o incluso antibióticos en caso de que presentara infección. Y si no funciona ninguno de estos, manejo quirúrgico con ablación endometrial mediante histeroscopía. Y pues obviamente en los iatrogénicos, pues debemos de identificar, modificar o eliminar cuáles son los fármacos, o en este caso se trata de un DIU, el problema más bien que está causando el sangrado uterino anormal. Y pues en no clasificado, pues depende de lo que encontremos.
Eh, y pues ya, esto se lo puse así porque como les menciono nuevamente, el tratamiento no es como uno establecido, o sea, depende de las causas que como mencioné son muchísimas. Y ya. Bueno, yo tengo una duda. Ujú. Bueno, ya nos dijiste que la mayoría de las causas no estructurales o que no se pueden diagnosticar por ultrasonido y o biopsia se Ujú. deben a factores hormonales y de Ujú. estas están las endocrinopatías y la disfunción ovárica o ciclos anovulatorios o anovulación o como le quieras llamar. ¿Cómo Ujú. se establece el diagnóstico de esto, de una disfunción ovárica? ¿Hay que hacer algún abordaje o lo suponemos ya como un diagnóstico de exclusión? ¿O qué es lo que hacen los ginecólogos cuando no encuentran nada, bueno, como parte del abordaje, cuando no hay nada en ultrasonido o en biopsia y que quieren establecer el diagnóstico de disfunción ovárica, ¿qué tipo de abordaje se hace? O sea, como tal aquí no lo menciona porque eso entraría más dentro del tema de anovulación, pero lo que se hace es medir, no entra, perdón, dentro del tema de amenorreas y para el diagnóstico de amenorreas igual, no sé si recuerden que es por compartimentos, compartimento 1, 2, 3, 4. En caso de que se trate de una disfunción ovárica, estaría dentro del compartimento 2 y entonces lo que solicitaríamos sería niveles de FSH, LH y encontraríamos un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel central sí está funcionando, pero es el ovario el que no responde. Entonces es así como sería el diagnóstico de una disfunción ovárica. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Oye, ese tema ya lo vimos, ¿ya lo vieron? No. No hay no hay una clase de eso, ¿va? De amenorreas. No. No, me parece que no. Yo lo doy si quieren. ¿Quién? Yo, que ya lo estudié. ¿Tú, Eli? Sí. Ah, oye, Antonio, y a ver, había una diapositiva, a ver, antes de esa, antes, es que no me acuerdo dónde estaba. Ah, sí, ya me acordé, en el algoritmo, el número 2. Ahí, del lado izquierdo, dice que si hay un riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia, se debe realizar una biopsia endometrial en el consultorio. ¿Sabes, Antonio, cómo se llama el dispositivo que se utiliza para ese tipo de biopsia? ¿Al cono cervical? O bueno, no sé si es el mismo. No, porque ese es el de cervix. O sea, el cono cervical no se puede hacer en endometrio. No entra hasta el endometrio. ¿Tú sabes, Ahora, Enrique? No, Doc, la verdad no tengo idea. Es Svetlana. Sí, este es está. No, doctor, la verdad no. No. ¿Tú, Elisa? No, tampoco. No.
Bueno, el estándar para hacer una biopsia endometrial se llama Sí, no, no, no me... ¿Mandé? Escureta. Ay, una llamada. Dios mío. Pipel se llama, con doble L. Pipel, que es un dispositivo, es una especie de como de tira delgada que se introduce una vez colocado el espejo vaginal. Se introduce a través del cervix y llega hasta el endometrio y con este tipo de dispositivos se hace la biopsia. Se llama Pipel. Ese es el estándar para hacer una biopsia endometrial. Y como dice allí, si no es suficiente, porque la muestra es inadecuada, entonces se utiliza la histeroscopía. Pero de forma típica, la biopsia de endometrio se hace en un consultorio. Ya la histeroscopía, pues ya no lo puedes hacer en cualquier consultorio porque necesitas el aparato. Entonces eso generalmente ya no se hace en consultorio, se hace en un hospital que cuente con el aparato, con el histeroscopio. ¿Algo más? Yo ve que me había preguntado sobre los otros términos de metrorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, polimenorrea y todo esto. Ajá. Ya lo busqué. Y sí, ya no se deben de utilizar. Todos los términos, ya sean de origen latino o griego, ya no se deben de utilizar, solo los que mencioné hace rato. Ah, mira, pues eso es importante, ¿no? Porque todavía en la escuela, digo, yo no dudo que todavía en la licenciatura se sigan enseñando porque finalmente quien enseña esos términos no es el ginecólogo. Se enseñan en una clase como de primero o segundo semestre, como de terminologías, ¿no? Bueno, pues si no hay más, entonces nos vemos hasta el próximo lunes. A ver, déjenme ver aquí. Doc, nada más para comentar la tarea que nos había quedado pendiente de la clase pasada. Ah, sí. ¿Quién eres, Antonio? No, Enrique, ¿va? Sí. Lo chequé y la profilaxis para las pacientes previa cesárea es con cefalosporinas de primera. De primera, ¿no? Sí, de primera. Cefalotina 2 gramos, monodosis. O también dice que es válido ampicilina 2 gramos, monodosis. Y si la paciente llegara a ser alérgica a betalactámicos, pues la clinda o eritro. Ok, que también la clindamicina tiene el mismo espectro que la cefalosporina de primera generación, que son gram positivos. Y es el mismo esquema profiláctico, entonces, que se utiliza en cualquier cirugía abdominal. Una hora antes, una cefalosporina de primera generación, la más utilizada cefalotina. Ahí, bueno, tú leíste 2 gramos, pero también un esquema aceptado es de un solo gramo. Ok. Y había otra cosa más, ¿no? Sí, lo del síndrome de Sheehan. Lo estuve checando, pero usted nos pidió que encontráramos cuáles eran las primeras, ¿cómo se dice? Moléculas que resultan afectadas. No, más que las primeras, las más frecuentes, ¿no? Las que más causan manifestaciones. Lo que yo encontré es que la manifestación principal, o más bien la primera, es la ausencia de la leche materna. Ausencia de leche materna. Ajá. Después, la primera, ¿no? Ok. Sí, la primerita. Y después, cuando la paciente nota eso, también nota que tiene amenorrea, entonces serían deficiencias de la folículo estimulante y la luteinizante. Y hasta el último ya se dan alteraciones por la TSH. Ok, pues me imagino que entonces, sí, o sea, debe de haber grados no lo sé, pero debe de haber grados de síndrome de Sheehan. Y es más difícil encontrar un hipotiroidismo clínico que encontrar problemas de la lactancia y problemas menstruales. Entonces, obviamente también me imagino que es más difícil encontrar una paciente que tenga insuficiencia adrenal porque no es tan frecuente
que digamos que no da síntomas tan floridos. Entonces, yo creo que debe de haber grados y que dentro de los grados leves, que sean los más frecuentes, encontrar anormalidades de las hormonas sexuales es más fácil desde el punto de vista clínico, ¿no? Ujú. Aparte, como la pituitaria se hipertrofia más que nada por las células productoras de prolactina, entonces es más frecuente que esas se atrofien. Ok. Pues sí. Pues eso tiene más lógica. Bueno, pues gracias, Enrique.